Este tercer grupo es en relación con uno mismo. La fe o fidelidad, creencia basada en el testimonio ajeno, creencia en los dogmas de la religión, confianza en una persona o en una cosa, palabra que se da o promesa que se hace, seguridad, aseveración, aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra, fe salvífica, es la plena confianza del hombre en Cristo. En la teología bíblica no hay palabra más importante. Es tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, pero encuentra sus antecedentes también en el Antiguo Testamento. Las palabras fe, fiel y crecer se hallan en el Antiguo aproximadamente 75 veces y en el Nuevo Testamento más de 600 veces. El texto dice fe, que es una traducción posible, pero también se permite entender la palabra como fidelidad. Esta última aceptación cabe mejor en el contexto, ya que hace referencia en la actitud del creyente de apreciar sus obligaciones a la luz de la palabra de Dios y su disposición a cumplirlas cueste lo que cueste. Esta es una cualidad requerida para aquellos que se dedican a aprender y enseñar la palabra, aunque es característica de todo creyente espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Resulta un poco desorientador que el séptimo aspecto del fruto del Espíritu en la lista a consideración aparezca traducida como fe. Ciertamente el vocablo griego es pistis, pero su significado es un presente caso. En su presente caso estaría mejor expresado por la palabra fidelidad, usada por traducciones modernas. Se afirma que la persona es digna de confianza. La fe, en cambio, es un don del Espíritu y no una manifestación de ese fruto. Aún en un estado inicial, cuando somos salvados por gracia, la fe es un don de Dios. Cuando es una manifestación del Espíritu dirigida a algo especial, se halla dentro de la voluntad de Dios. Se ve claramente que es un don concedido solamente a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, a otros por el fe el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. La cualidad personal conocida como fidelidad no está limitada solo a unos cuantos, se puede hallar en todos. Su sinónimo sería la palabra sinceridad. Aún una persona que no tenga grandes dotes personales es capaz de ser fiel y sincera. La huella humana de infidelidad es corregida únicamente por las grandes manifestaciones de fidelidad de Dios. Salmos capítulo 89, versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmos capítulo 92, versículos 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, tan cierto como este atributo imperativo pertenece a Dios, así cierto que puede ser reproducido y lo será en el creyente consagrado por el Espíritu. Tan fidelidad se manifestará en las relaciones del creyente con Dios, con sus semejantes y consigo mismo. Honradez, sinceridad y devoción sacrificial son factores de esta fidelidad divina manifestada. Esta gracia impartida será dirigida hacia aquellos a que el mismo Dios, aquel que es fiel. Continuamos con mansedumbre. Calidad de manso, apacibilidad y benignidad en la condición o en el trato. En el Antiguo Testamento, la mansedumbre se destaca como virtud de quienes sufren opresión, estrechez, acusación o privación. Llegó a significar la actuación de sumisión a Dios del hombre o del pueblo que está en tales circunstancias. El rey mesiánico se presenta en esta perspectiva. Dios vindicará a los mansos.
Jesús personifica la mansedumbre. En el Nuevo Testamento se mantiene la promesa antiguo testamentaria para los mansos. Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 21 versículo 5. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Salmos capítulo 37 versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se subraya la disposición de aceptar a los demás con amor y la búsqueda de la mansedumbre. Se debe dar testimonio de paz y longanimidad ante los de afuera. Esta mansedumbre es imitación de Jesucristo y don de Dios. Es fruto del espíritu del amor, de la elección y del llamado. Efesios capítulo 4 versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tito capítulo 3 versículo 2. Que nadie difamen, que no sea pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es necesario que definamos el fruto del espíritu, que es mansedumbre. Los diccionarios hablan de suavidad, benignidad en la condición o en el trato, apacibilidad, dominio de sí mismo ante las provocaciones y los sufrimientos. Todas estas ideas están enraizadas en la humildad, la delicadeza exterior y el autodominio en el trato que se manifiesta en nuestras obras y palabras corresponden a la mansedumbre, que es una actitud interna. La mansedumbre es emocional. Es el sentimiento interno que tenemos cuando exteriormente nos comportamos con delicadeza o dominio propio. Vale la pena notar que en la Biblia se relaciona la mansedumbre con nuestro espíritu. Con espíritu de mansedumbre. Es el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. De hecho, solo Dios es capaz de discernir nuestro espíritu para saber cómo sentimos realmente en nuestro interior, cualquiera que sea nuestra reacción externa. Sentirse realmente humilde y apacible, sin resentimiento alguno, es algo que todo ser humano que conozca su propio corazón considera un verdadero milagro de la gracia. Es una virtud cristiana. No manifiesta resentimiento, pero es una gracia cristiana mucho más profunda que no resentirlo. Esta característica se refiere especialmente a la sumisión. También implica dulzura y apacibilidad en la conducta. La Biblia exhorta mucho al creyente a la sumisión y la humildad en las relaciones personales, que necesitan mucha sumisión para guardar la paz. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. El cordero mudo ante sus angustiadores es una demostración que en Dios es posible tener esta manifestación y esta resistencia. Pero esto no nos lleva a la conclusión de que también no hay otros atributos en Dios que no defiendan su santidad y gobierno de justicia, ni que el creyente lleno del Espíritu manifestará solo mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo se manifiesta en y a través del Espíritu Santo. Templanza o dominio propio. Moderar apetitos y el uso excesivo de los sentidos. Moderación, sobriedad y continencia. Varios conceptos están estrechamente relacionados en el diccionario. Término genérico para designar la moderación, con que el hombre debe utilizar los bienes materiales para alcanzar su meta, y de manera especial la comida, la bebida
y los apetitos sexuales. 1 Corintios capítulo 7 versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Efesios capítulo 5 versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La templanza es el término que más acerca a este significado. La palabra griega sofrosine señalaba la discreción y moderación que tenía que tener un rey en la administración de su imperio. Para los griegos, el dominio propio figuraba en las virtudes generales principales y era especialmente la idea de la mujer. Se contrastaba con la conducta destructora y desordenada. Esta característica habla de la fuerza, moderación y continencia. Es el dominio de sí mismo que tanto se alaba en la Biblia. Lo describe así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. El vocablo griego que se procede tiene los sentidos de fortaleza interna, dominio de sí mismo, continencia, moderación, dominio o control sobre algo. Este último elemento, que comprende el fruto del espíritu, es realmente dominio propio. No es necesariamente afirmar o defender que esa realidad sea verdadera en cuanto a Dios, pero de la misma manera se prevé como una virtud en el creyente. Tito capítulo 1 versículo 8. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Segundo de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Conclusión. El apóstol concluye la lista de manifestaciones del Espíritu diciendo que contra tales cosas no hay ley. En contraste con esto dice que las obras de la carne son practicadas por los que no heredan el reino de Dios. Lo que se espera del creyente es que permita al Espíritu dar fruto en todas las esferas de su vida. En las últimas palabras de Pablo se ve que él incluye la responsabilidad humana al respecto. Él dice: en vista de que vivimos por el Espíritu, actuemos según los principios del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Mortificando la carne. El hombre, por su naturaleza caída, desea lo malo de la carne y hasta siente satisfacción en ello. Pero con el principio de la vida del Espíritu puede dominar estos deseos. El Espíritu produce una satisfacción en ello permanente, y conforme el creyente va gozándola, se podrá ir dando cuenta que es lo mejor. La idea final de Pablo para dar a entender que el creyente y aún él mismo podría actuar carnalmente, pues recomienda que nos hagamos vanagloriosos o ambiciosos de glorias inútiles. Esta actitud lo único que logra es provocar enojo en los demás y en otras cosas, envidia. Esto es obrar en la carne. No provocar a otros es lo mismo, sino andar en el Espíritu, y mortificando los deseos de la carne, ser vivificados por el Espíritu. Puede notarse entonces que el combate entre la carne y el Espíritu es una realidad, pero lo que es también una realidad gloriosa es que entregando toda la dirección de nuestra vida al Espíritu, nuestro triunfo será completo. Y pues aquí está el fruto del Espíritu y deseamos que sea de bendición para tu vida. Que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para conocer más y más. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa palabra y deseamos que toque los corazones y las vidas y que todo esto sea en obra para que no nos dejemos guiar por la carne, sino por tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.